no debe de ser, hermanos, nuestra postura. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, encontramos muchos pasajes que apoyan, porque es como nos hemos dado cuenta que la Torah no quedó abolida, porque hay pasajes que lo dicen categóricamente, ¿verdad? Entonces, si yo quiero defender la postura de que la Torah no quedó abolida, los mandamientos no quedaron abolidos, el Shabbat no quedó abolido, bueno, yo encuentro pasajes donde yo puedo basar esa enseñanza, ¿verdad? Y yo puedo decir, mira, hermano, fíjate lo que dice Yeshua en Mateo capítulo 5, del 17 en adelante. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y todo lo que dice ahí en adelante. Entonces yo tengo ese fundamento. Y también tengo muchos otros, ¿verdad? En la palabra. Pero de pronto alguien me dice, pues sí, pero mira lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 6, versículo 14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, también a mí se me puede utilizar o se me pueden dar argumentos para tratar de demostrarme que mi interpretación está equivocada. Entonces, decimos, bueno, yo me estoy basando en la palabra de Dios. Y la otra persona dice, es que yo también me estoy basando en la palabra de Dios. Entonces, ahí, entre el que toma unos versículos para apoyar su postura y el que toma otros versículos para apoyar su postura, estamos dando a entender que la palabra de Dios se contradice. Porque si yo tomo un versículo y digo, es que es así, y la otra persona toma el otro versículo y dice, no, es que es así. Ok, entonces son enseñanzas opuestas. Una cosa es lo que dice Yeshua, otra cosa es lo que dice Pablo, una cosa es lo que dice Pablo y otra cosa es lo que dice Jacobo y luego otra cosa es la que dice Juan. ¿Y cómo está eso entonces, verdad? Entonces no debe de ser mi postura, hermanos, o la postura de ustedes, de decir, pues, yo no sé, pero yo me baso en esto de acá. A ver, ¿cómo? Entonces, ¿tú estás descartando otros pasajes de la palabra? ¿O tú estás diciendo que esos otros pasajes de la palabra no son importantes o que no son, peor, o estás diciendo que no son verdad? Porque si yo digo, pues no, yo me baso en Mateo 5, entonces la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿qué explicas de Romanos 6? No es nada más yo me baso en Mateo 5, es cómo explicas Romanos 6. Y por poner más un ejemplo, ¿verdad? Pues está Romanos 3 también, donde dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Entonces, hermanos, una cosa que sí nos queda muy clara es que la palabra de Yahweh no se contradice. Los que no la entendemos somos nosotros, pero no se contradice la palabra, porque es inspirada por el mismo Ruach HaKodesh, ¿verdad? Entonces, al estudiar Romanos, hasta este momento, hasta el versículo 14 que ya hemos avanzado en Romanos, yo no he encontrado, hermanos, ni una sola contradicción a lo que creemos. Que la Torah está vigente, que el Señor espera que lo obedezcamos. No he encontrado ni una sola, ni una. Donde dice la palabra o donde dice Pablo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, yo digo amén. Amén, qué bendición, es verdad. Porque lo que quiere decir es que mi salvación ya no depende del grado de obediencia que yo tenga a la Torah. Gloria a Dios por ello, porque yo no podría ser salvo. Ni siquiera si en este momento Yahweh me dijera, el Espíritu Santo me dijera, a ver, Felipe, si la salvación es por obedecer la Torah, todo lo que has hecho hasta ahorita no cuenta, eres perdonado, cualquier error, pero te puedes comprometer a partir de hoy, 1 de febrero del año gregoriano que tomamos en cuenta normalmente, Shabbat, a partir de hoy te comprometes, ahora sí ya obedecer todo para poder ser salvo. Yo diría, no me comprometo, no puedo, no es posible, ¿ok? Pero aunque eso es verdad, y yo me gozo y glorifico al Padre porque eso es verdad, no lo entiendo como ya no tenemos que obedecer. Así no lo entiendo. Yo encuentro
a partir del versículo 15 en Romanos 6, una base para afirmar lo que estoy afirmando, hermanos. Vamos al capítulo 6, versículo 15 de Romanos, por favor. Es donde estamos retomando donde nos quedamos la vez pasada. Romanos capítulo 6, versículo 15. Termina diciendo el versículo 14. Pues ya no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia. Estamos de acuerdo, hermanos, en que cuando dice ley, aquí en español se refiere a la Torá, ¿verdad? Y la Torá son los mandamientos. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Bien. Dice, ya no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia. Pero cuando Pablo habla de esto, está hablando acerca de cómo ser salvos. Porque déjenme ver si no batallo para encontrar acá el capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la Torá, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿de qué habla Pablo, hermanos? Habla de justificación, habla de salvación. Entonces, ya que por las obras de la Torá, ninguna persona puede ser declarada salva. Ninguna persona puede ser declarada inocente, porque en un momento va a desobedecer la Torá. Entonces no es posible, ¿verdad? Entonces, regresando a esto, Pablo habla de la Torá en cuanto a que ya no está vigente para salvación. Ahora somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque Yahshua, hermanos, obedeció toda la Torá que le correspondía a él, ¿verdad? Porque de los 613 mandamientos que están en la Torá, no todos son para hombres. Hay algunos mandamientos que son exclusivamente para mujeres. ¿Ok? Y de todos los 613 mandamientos que están en la Torá, no todos son para el pueblo en general. Había mandamientos que eran exclusivos para los levitas. Y así, ¿verdad? O sea, hay mandamientos que tienen su aplicación específica. Entonces no son los 613 mandamientos los que tendríamos que estar obedeciendo, pero todos los que Yahshua tenía que obedecer, los obedeció. Todos. Toda la Torá la obedeció. Entonces, él que obedeció la Torá, hermanos, entregó su vida tomando el castigo que nosotros merecíamos por desobedecer la Torá. Porque el hombre que pecare, Ezequiel 18, el hombre que pecare, ese morirá. Y el pecado es desobediencia a la Torá, como lo dijo Juan en primera de Juan 3:4. Entonces, él obedeció la Torá para tomar el castigo de aquellos que no la obedecimos, para salvarnos. Entonces, el decir, ya no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia, es porque él la obedeció de una manera perfecta para podernos regalar la salvación que nosotros no hubiéramos podido alcanzar por nosotros mismos. A eso se refiere, ya no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia. Pero no se refiere a no obedecerla. Ahora, porque Pablo, que estaba escribiendo aquí por revelación del Ruach HaKodesh, hermanos, recibió también la revelación y entendió en su mente que lo que él estaba enseñando iba a provocar que se llegara a la conclusión equivocada. ¿Cuál es la conclusión equivocada? Ah, ok, entonces ya no tengo que obedecerla, porque yo no estoy bajo ella, ¿verdad? Entonces Pablo sabe eso, hermanos. Y es por eso que en el versículo 15 pregunta y dice que pues, a ver, porque Pablo como que se adelanta. Yo no percibo a Pablo como una persona aparte de ungido por el Ruach HaKodesh y con una revelación tremendamente profunda. Lo percibo como una persona muy inteligente, además. Muy inteligente, porque él ya está, en otras palabras, como si él le dijera a sus discípulos, miren, para cuando ustedes van, yo ya fui y regresé. Para cuando ustedes van, yo ya vengo. Porque yo ya estoy pensando como ustedes van a estar pensando a causa de lo que yo les estoy diciendo. Yo estoy escribiendo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo ya sé lo que ustedes van a pensar. Ustedes van a pensar, ah, qué padre, entonces ya no tenemos que obedecerla. Pues no. Pues no es así, ¿ok? Porque dice que pues
¿de qué está hablando Pablo, hermanos? ¿De qué nos está diciendo Pablo que ya no estamos debajo en lo que se refiere a la salvación? De la Torá. Ya no estamos bajo la Torá para salvación. Entonces Pablo dice, yo sé que estos romanos van a pensar que, ok, entonces ya no la tengo que obedecer. Ahora, ¿qué dijo Juan que es pecado? Transgresión de la Torá. Eso es lo que dice Juan, que es pecado. Yo ya sé lo que van a estar pensando, que, bueno, ahora sí ya la podemos transgredir. Porque es como si alguien me dijera a mí en la presidencia, Pastor Felipe, yo a usted lo conozco y le tengo mucho aprecio, yo trabajo aquí en la presidencia, así que no importa cuántas multas le den de tránsito, yo se las elimino todas. ¡Oh, qué padre! Entonces ya no tengo que respetar el rojo. Me están librando de pagar la multa, pero no de obedecer la luz roja. ¿A poco porque ya no voy a pagar una multa, voy a ir a 100 kilómetros por hora por la Carranza pasándome todos los rojos? No me conviene, ¿verdad? Aunque la multa ya esté pagada, yo tengo que seguir. Se pone rojo. Bueno, yo ya sé que el verde significa que puedo pasar, ¿verdad? ¿Qué significa el amarillo? Significa písale porque ya viene el rojo. Es que muchos manejamos como si eso significara, ¿no? Písale porque viene el rojo. Entonces, no, significa prepárate, baja la velocidad y prepárate para frenar. Y ahora ya no nada más tenemos el amarillo, ya tenemos el verde que parpadea, ¿verdad? En muchos semáforos. Entonces, el hecho de que yo haya sido librado de la multa, o sea, yo no quiero verme en un accidente, yo no quiero chocar, pero sé que si me llegan a dar una multa porque me pasé de la velocidad o porque no hice alto total, bueno, estoy tranquilo y descansado y confiado y muy contento y bendecido porque sé que tengo a alguien que ya va a pagar todas las multas por mí. ¿Verdad? Bueno, pero sé que no debo de desobedecer, pero dije, bueno, si llega a pasar, pues ahí tengo a alguien que ya se va a encargar de mi multa. Pero eso me puede llevar a tener una actitud equivocada, de despreciar las leyes, el reglamento de tránsito, que está para algo. Este gobierno opresor, hermanos, de veras, o sea, yo no sé cuándo vamos a ser libres de esas leyes injustas que no nos dejan manejar a la velocidad que queramos manejar. O sea, no está bien. ¿Cómo? Ellos nos dicen cuándo tenemos que detenernos y cuándo podemos avanzar. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Somos libres o no somos libres? Sí, somos libres. ¿Ven? ¿Qué equivocado sería esa manera de pensar? La ley, la Torá, hermanos, está para protegernos también. Así es. ¿Verdad? Para mostrarnos el camino correcto. Cómo vivir con bendición. Cómo vivir con paz, con prosperidad, o sea, en sanidad incluso. Para eso está la Torá, agradando el corazón del Padre. Pero, hijitos, estas cosas os escribo para que no transgredan la Torá. Pero si alguno hubiere transgredido la Torá, abogado tenemos para con el Padre. Significa que ya no estoy preocupado porque si pierdo la salvación o no la pierdo, porque tengo alguien, un abogado hermoso, perfecto, que dio su vida y derramó su sangre por mí, para que yo ya no esté con el temor de a dónde voy si llego a quebrantar uno de los mandamientos. Yo soy salvo. ¿Ok? Entonces, claro que a esto es mucho más que solamente las reglas de tránsito, porque sé que las reglas de tránsito me ayudan a verme en conflictos con otro conductor. Esto va más allá porque el obedecer la Torá no es solamente para vivir disfrutando esa bendición y todo, es para agradarlo a Él, hermanos. Va mucho más allá. Entonces, cuando Pablo está diciendo, pecaremos porque no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia, o sea, llegaremos a la conclusión de que como ya no estamos bajo la Torá, entonces ahora sí la vamos a desobedecer. Eso es en realidad lo que Pablo está queriendo decir. Vamos a llegar a la conclusión, como pregunta,
debemos llegar a la conclusión de que como ya no estamos bajo la Torá, ya podemos desobedecerla. ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, a alguien, a quien sea, simplemente a alguien, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y aquí nos presentan las dos opciones. Sea del pecado para muerte. O sea, tú ya fuiste salvo por gracia. Pero si tú llegas a la conclusión, por eso está Pablo dando esta advertencia, hermanos. No sabéis. O sea, no se dan cuenta. No les cae el 20. Tú estás diciendo, tú estás considerando la posibilidad de que como ya no estás bajo la Torá, ahora sí la puedes desobedecer. Y Pablo dice, si tú crees que puedes desobedecer la Torá, entonces lo que está pasando es que vas a estar obedeciendo al pecado, aunque hayas sido salvo por gracia. Pero estás tomando la decisión de, o estás entendiendo que ya no tienes que obedecer la Torá. ¿Cómo vas a vivir en santidad así entonces? Porque no te vas a quedar neutro. Es lo que le entiendo yo a Pablo. No te vas a quedar neutro. Ya fui perdonado del pecado, pero ya no tengo que obedecer la Torá. Pues me quedo así como que en medio, ¿verdad? No. Si tú decides que ya no tienes que obedecer la Torá porque ya no estás bajo ella para salvación, sino bajo la gracia, entonces fíjate lo que estás haciendo. Estás decidiendo ser esclavo del pecado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? O sea, si tú no te consideras obediente a la Torá, entonces ¿a qué estás obedeciendo? A lo contrario de la Torá. Si vas a vivir sin Torá, entonces ¿en qué estás viviendo? En pecado. ¿Ok? Y estás siendo esclavo de aquello o de aquella persona a quien te estás sometiendo para obedecerle, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Tú tienes que elegir. Ahora, ¿a cuál obediencia se refiere Pablo? O sea, pero si ya soy salvo por gracia, o sea, ya tengo una salvación regalada y segura, ¿qué me tengo que preocupar por la obediencia? Pues Pablo está diciendo, tú o te estás sometiendo a uno o te estás sometiendo al otro, y las dos opciones son, o te sometes como siervo o como esclavo del pecado para muerte, o te sometes a la obediencia para justicia. Ahora, ¿la obediencia a qué? Pues a la Torá, porque es de lo que está hablando. Pablo está hablando de la Torá, no de otra cosa, hermanos. Ahora, yo sé y estoy consciente de que muchos de mis compañeros pastores dirían, no, por supuesto, yo estoy de acuerdo, claro que no voy a estar adulterando, claro que no voy a estar matando o dando falsos testimonios, diciendo falsos testimonios. No, claro, hay que seguir obedeciendo. Entonces, ¿por qué haces una separación entre qué mandamientos, según tú, sí debes de seguir obedeciendo y qué mandamientos no? ¿Por qué haces una distinción? Entonces, si tú estás diciendo, por supuesto que tengo que seguir honrando a mi padre y a mi madre, que es el mandamiento número 5, entonces, ¿qué estás haciendo con el cuarto? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué haces una división? ¿Por qué categorizas este sí, este no? La palabra sí nos da claramente, hermanos, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, sí nos da claramente la revelación de que debido al sacrificio de Yahshua como Cordero de Yahweh, eso es lo que ya no tenemos que obedecer: los sacrificios, los rituales, los holocaustos, ya no tienen caso.
ya no hay por qué hacerlo. Porque ¿para qué eran esos sacrificios? Para la remisión de los pecados, ¿verdad? Era para expiar los pecados. ¿Qué hizo la sangre de Yahshua? Ya nos redimió de todo pecado. Entonces ya no necesitamos esos mandamientos, que de hecho ya ni templo hay, ¿verdad? Aún cuando alguien enseñara que incluso esos mandamientos habría que seguir obedeciendo. Y déjenme decirles, hermanos, que en el primer siglo, a partir de la muerte de Yahshua HaMashiach y su resurrección, aún los judíos que creyeron en Yahshua seguían realizando sacrificios. Porque ellos, el venir al conocimiento de Yahshua como su Mesías y como su Salvador y como su Redentor, en ningún momento ellos pensaron o concluyeron que ya no había que seguir con todo lo que hacían en el templo. Seguían yendo al templo, seguían ofreciendo ofrendas y holocaustos. Ahora, ¿era correcto? No era correcto. Por eso Pablo tuvo que enseñar que no era correcto. Por eso Pablo escribió Hebreos. Muchos estudiosos no concluyen así de manera tajante que Pablo escribió Hebreos, pero yo sí lo creo. No lo puedo demostrar, pero por lo que leo, me da así mucho la personalidad y la manera de escribir la doctrina de Pablo. Entonces, por eso Pablo en Hebreos les enseña. Ahora, ¿a quién les habla Pablo en Hebreos, hermanos? Pues sí, ¿verdad? Porque ahí dice carta a los hebreos. Sí. Entonces, ¿a quién les habla? A los judíos que habían creído en Yahshua, ¿verdad? ¿Y cuándo? Pues alrededor, fue la fecha en que Pablo escribió la carta a los hebreos, hermanos, fue poco antes de la destrucción del templo. Fue poco antes de la destrucción del templo. ¿Por qué escribe Pablo esa carta a los hebreos, explicándoles cómo es que el pacto antiguo de los sacrificios quedó obsoleto, el pacto antiguo de los sacrificios, y cómo Yahshua se convirtió dando su vida, su cuerpo en sacrificio una sola vez, en el que nos ha limpiado de pecados para siempre? ¿Por qué Pablo estaba enseñando eso a los judíos mesiánicos? Porque lo seguían haciendo. ¿Ok? Entonces sí es fácil entender que después de la muerte de Yahshua, hermanos, y de su resurrección, los judíos que creyeron en él seguían ofreciendo sacrificios. Entonces, aun cuando se enseñara que incluso esos mandamientos no quedaron obsoletos, porque sí quedaron, pero aun cuando se enseñara que no quedaron, la pregunta es, ¿pero dónde los ofrecemos? Si no hay templo, ¿verdad? Porque estaba escrito en la Torá claramente que los sacrificios no podían ofrecerse sino en el templo. No se podían matar corderos cada quien. La excepción cuando sucedió fue en Egipto, que Yahweh les dijo, cada familia consígase un cordero, lo van a matar y van a poner la sangre en las casas. Pero ya a partir de Sinaí, cuando Yahweh dio la Torá, se le indicó al pueblo de Israel que solamente en el templo se tenían que ofrecer los sacrificios, no en las casas ni en ningún jardín ni en ningún monte, que luego los israelitas hicieron eso, hermanos, en desobediencia y en rebeldía, pero no era correcto. Entonces, definitivamente, algo que sí está muy claro en el Brit Hadashah, hermanos, es que todo lo que tiene que ver con la purificación de los pecados y todo, con ser aceptos ante Dios, con podernos presentar limpios y puros ante su presencia, todo lo que tenía que ver con eso, o sea, todos los sacrificios y los holocaustos quedaron abolidos. ¿Ok? Pero el resto de la Torah no quedó abolida, no quedó abolida. De hecho, yo me acuerdo que cuando estábamos en nuestra juventud, más jóvenes, mi esposa y yo, de recién casados, sirviendo al Señor, estando en la ciudad de Matamoros, invité a un pastor metodista a predicar en la congregación.
Y ese pastor fue el que nos casó, el hermano Panchito Álvarez. No sé si lo llegaron a conocer, comadre o compadre, al hermano Panchito Álvarez. Yo sí lo conozco. Sí, lindo hermano, o sea, como dicen ahora, ¿verdad? Un pan de Dios, como dicen. Sí, lindo hermano. Una vez estando ahí en Matamoros, me dijo Felipe, la intimidad matrimonial no es correcta, pero no porque supiera nada, nomás así se le ocurrió decírmelo, mientras tu esposa está en su ciclo mensual, no es correcta. La Biblia dice que no es correcta. Y yo, pues eso es de la ley. Eso es de la ley. Entonces, yo no lo entendía. Él sí lo entendió. Y bueno, ahí me compartió algunas cosas que sí me dejó a mí pensando que el hermano está equivocado, porque él creía que había que obedecer cosas que el Señor ya había abolido porque eran de la ley. Pero tenía razón. Y es cierto. Entonces, el Señor da todas esas leyes, hermanos, porque nosotros no sabemos las consecuencias de desobedecerlas, pero Él sí, y nos protege. Entonces, bueno, o sea, no quedaron abolidas. No quedaron abolidas esas leyes. Lo único que quedó abolido es los sacrificios, los holocaustos, todo lo que tiene que ver con los pecados que cometemos y nuestra relación con el Padre. O sea, para eso tenemos ya la sangre de Yahshua. Para eso tenemos ya nuestro abogado, ¿ok? A Yahshua HaMashiach, el justo. Pero lo demás no quedó abolido, y aquí está siendo demostrado. Está siendo demostrado. ¿De quién van a ser esclavos, hermanos? Ya son salvos por gracia. ¿Pero de quién van a ser esclavos? ¿Van a ser esclavos del pecado? Porque si estás diciendo, o sea, lo que Pablo está relacionando todo Pablo, hermanos. Mira, si tú concluyes que como ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, vas a pecar. O sea, ¿a qué equivale pecar? No equivale a desobedecer la ley, porque eso es lo que está diciendo. Ya no estoy bajo la ley. Ya puedo pecar. Pues pecar es desobedecer ley. Entonces, si tú haces eso, entonces, ¿a poco no sabes que si te sometes a alguien como esclavo, vas a recibir una consecuencia? O sea, eres esclavo de aquel a quien obedeces. ¿De quién eres esclavo? De aquel a quien obedeces. ¿A quién vas a obedecer? ¿Al pecado? ¿O te vas a someter a la obediencia para justicia? No para justificación, para justicia. ¿Ok? Que es diferente. Y aquí ya justicia tiene que ver con el carácter santo de las personas, hermanos. Entonces, ¿la salvación es por gracia? Amén. ¿La santidad es por gracia? No. Es por obediencia. ¿Ok? La gracia te da la fuerza que necesitas. La gracia te da la dirección, la unción, el poder del Ruach HaKodesh para vivir en santidad. Pero la santidad es algo que tú eliges, que tú buscas. Como lo dice en Hebreos 12. Buscad la paz con todos. Procurad, búscala, procúrala, aliméntala. O sea, si tú no procuras la paz con todos, en un momento que tengas un malentendido, un disgusto con alguien y no procuras la paz, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar disgustado. Va a permanecer esa barrera entre esa persona y tú, ¿verdad? Porque no estás procurando la paz. Procurar la paz, ¿qué significa? Que busca la oportunidad de hablar con esa persona, ¿verdad? De subsanar ahí diferencias y reconciliarte. Entonces, de la misma manera dice procurar la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es muy profundo eso, pero es básicamente lo que está diciendo, hermanos. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados es a la doctrina de la salvación, hermanos.
de la salvación por gracia, de que Yeshua es el único camino y la verdad y la vida, y que solo su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces Juan también, hermanos, en la carta, en la primera carta, combina esas dos verdades de una manera muy tremenda, porque dice, la sangre de Yeshua HaMashiach nos limpia de todo pecado, y el que dice que no ha pecado, o en otras palabras, el que dice que no ha desobedecido la Torá. Porque él da la definición, pecado es transgresión de la Torá, ¿sí o no? En 1 Juan 3. Entonces, cuando dice en el capítulo 1, versículo 8 y 10, el que dice que no ha cometido pecado, la verdad no está en él y es un mentiroso, ¿qué quiere decir? Que el que dice que no ha desobedecido la Torá, ¿verdad? Entonces, habla de justificación por la sangre de Yeshua, pero también habla de caminar en obediencia a la Torá, porque dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero para que no desobedezcan la Torá. Pero claro que la vamos a desobedecer porque somos humanos, ahí tenemos la sangre de Yeshua. Ahí tenemos el abogado. Pero el propósito es no desobedecerla. El propósito es vivir en obediencia a la Torá. Entonces, sigue diciendo Pablo en Romanos 6, 17, 18. Y libertados del pecado, libertados del poder del pecado. Acuérdense, hermanos, que el pecado tomó ocasión de la Torá para esclavizarnos cuando todavía no teníamos la sangre de Yeshua. O sea, cuando todavía no venía Yeshua a salvarnos, el pecado decía, con que desobedeciendo los mandamientos te vas al infierno, pues ahora te voy a hacer que los desobedezcas. Esa era la esclavitud del pecado. O sea, dice la palabra en Hebreos capítulo 2 que Yeshua vino a libertar. Parece que versículos 14 y 15. A ver. Sí, Hebreos 2, 14 y 15. Que Yeshua vino a libertar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud. ¿Por qué una persona va a tener temor de la muerte? Porque está intentando vivir en obediencia a la Torá, pero no le es posible. Y Pablo trata ese asunto en el capítulo 7 de Romanos. ¿Ok? Entonces, esa persona, primero, ¿por qué tiene miedo a la muerte? Porque sabe lo que le espera después de la muerte. Porque una persona que tiene una certeza de salvación, que sabe que ha sido redimido por la sangre de Yeshua y que muriendo es lo mejor que le va a pasar, que es ir a la presencia del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿tiene miedo a la muerte esa persona? No. Probablemente tenga miedo al sufrimiento, al dolor, pero no a la muerte, ¿verdad? Si alguien dice, como en Irán, si le dicen a un recién convertido a Yeshua, el gobierno musulmán, si no renuncias a Yeshua te vamos a torturar, pues a lo mejor se le tiene miedo al dolor, pero no a la muerte. Porque después de la muerte viene la vida eterna, ¿verdad? Gloria a Yahweh por ello. Entonces, cuando no tenían esa seguridad de la vida eterna, tenían temor y era porque sabían que desobedecían. Entonces no sentían tranquilidad, no sentían paz, ¿verdad? Entonces tenían temor. Entonces estaban sujetos a esclavitud. Por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud. ¿A qué se somete una persona cuando tiene miedo a la muerte? Se somete a una religión, ¿verdad? Que sí, para ellos incluía la Torá, pero que no debo desobedecer. Pero entonces están esclavos y el pecado toma ese temor y esa conciencia de que están perdidos para más hacerlos desobedecer la Torá, ¿verdad? Entonces el pecado los esclaviza y están obedeciendo la Torá en la medida de lo posible, pero no pueden evitar desobedecerla. Y así la obedezcan 8 veces en un día, pero con una vez que la hayan desobedecido, viene la condenación. Y viene el temor. Y están esclavos. Ahora, ¿qué incluía esa religión? Los sacrificios, ¿verdad? O sea, la Torá está para obedecerse. Mi salvación depende de ello. No la obedezco, no puedo, no soy capaz. Pero bueno, ahí llevo mi corderito, ahí llevo mi chivito, para que mis pecados sean expiados.
Ahí viene el día de la expiación. Ay, qué padre, ya llegó Yom Kippur. Me voy a rasgar los vestidos y voy a ayunar y voy a sentarme en costales y con ceniza y voy a aclamar, no soy digno, perdóname, Abba, déjame vivir otro año. Por eso nosotros celebramos Yom Kippur, pero no como ellos. ¿Ok? Nosotros celebramos que ya hemos sido perdonados. Amén. Que ya tenemos salvación. Y esperar todo un año, no, qué tortura. Entonces por eso Yahshua vino a libertar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. La esclavitud de la religión, de los sacrificios, de los holocaustos, de todos los rituales. O sea, oye, que si tocas un muerto tienes que ir a... Digo, claro que uno hace lo mismo, ¿verdad? Y uno va a su casa y se baña, pero no, el ritual y la ofrenda de esto, que si la mujer termina su periodo, pues también tiene que ir a pasar por la purificación. O sea, qué difícil, ¿verdad? Por eso Pedro dijo, ¿por qué les vamos a imponer cosas que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Se refiere a eso, no se refiere a la obediencia a la Torah. Porque la obediencia a la Torah, hermanos, al menos para mí, porque sé que mis pecados han sido perdonados por la sangre de Yahshua, para mí es un gozo. Porque no la estoy obedeciendo con la preocupación de que más vale que no falle, porque entonces sí me pierdo. No, para mí no existe ese temor, ¿verdad? Esa preocupación. Entonces, Pablo dice en el 18, y libertados del pecado. No que ya no pequemos. Libertados del pecado no significa que ya jamás volvemos a pecar. Qué bueno fuera, ¿verdad? Porque no importa qué doctrina tengamos, a qué iglesia pertenezcamos, no importa qué creamos sobre la Torá o sobre los mandamientos, algo tenemos en común, todos. Cristianos evangélicos, cristianos metodistas, mesiánicos, lo que sea, de lo que le quieras llamar, pentecostales, asambleas de Dios, todos tenemos en común que pecamos. ¿Sí o no? Entonces, ¿pero cómo? Si aquí Pablo dice que somos libertados del pecado. Ah, bueno, es que no dice que ya jamás vamos a pecar, que somos libres de su dominio, de su atadura. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de la obediencia para la salvación. Tenemos esa libertad maravillosa, gloriosa. Pero Pablo mismo está diciendo, nada más no se te ocurra concluir que ya puedes pecar, porque entonces si tú concluyes que ya puedes pecar y dices, qué padre, ya no tengo que obedecer, entonces te estás sometiendo como esclavo a la desobediencia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos. A ver, fui libertado. ¿Qué significa la palabra siervo? La palabra siervos, hermanos, en griego es doulos. Se escribe D-O-U-L-O-S, doulos, pero se pronuncia doulos. Esa es la palabra siervos. ¿Qué significa? Significa esclavos. Yo no soy esclavo de nadie. No, sí soy, sí eres. Yahshua es tu Señor. Sí, eres su esclavo. Ok. Ahora, entonces... caray, entonces soy libre de acá para ser esclavo acá. Entonces no soy libre. Bueno, depende. Eres libre del pecado, de la condenación, del infierno, de Satanás, de la maldición, pero no eres libre de todo. No eres libre, no soy libre, no somos libres, hermanos. Podrá escucharse para mucha gente así como que, a ver, y no dice Jacobo que estamos en la perfecta ley de la libertad. Sí, por lo que ya dijimos, que ya no somos esclavos de la condenación, o sea, ya somos libres para obedecer, pero no somos libres porque, en otras palabras, hermanos, el ser humano no fue creado para ser libre. Fue creado para ser esclavo de alguien, ya sea de Yahweh o sea de la maldad. Ahora, alguien dice, entonces o soy siervo o soy esclavo de Satanás o soy esclavo de Yahshua. Tenemos que escoger, pero no podemos ser libres al 100%. Ahora, si hubiéramos dicho, bueno, ¿por qué no pudo haber creado Yahweh al ser humano y dejarlo libre para hacer lo que le dé la gana?
Realmente libre sería, no tienes ni que creer en Dios, ni que obedecerlo, pero tampoco tienes que seguir al diablo. Puedes hacer lo que tú quieras. Yo estoy seguro que el ser humano se hubiera destruido a sí mismo tarde o temprano. Tarde o temprano. ¿Qué clase de Dios sería el Dios que crea la humanidad y les diga, no, pues ustedes son libres, si tú me quieres adorar puedes hacerlo, si no, pues está bien, o si me quieres servir puedes hacerlo a tu manera? ¿Se imaginan el caos? El mundo, hermanos, está en ese punto donde están odiando al cristianismo, están odiando a la palabra, están odiando a Yeshua, están odiando a Dios, porque cada vez más el pecado se está manifestando y la palabra, la Torá sigue haciendo su trabajo, hermanos. Que la Torá ya quedó atrás. Entonces, ¿por qué la Torá sigue manifestando y denunciando el pecado que está creciendo en el mundo? Hoy en día, hermanos, la perversión está aumentando. ¿Y dónde está escrito algo en contra de esa perversión? En la Torá. La maldad está aumentando. ¿Y qué es lo que condena esa maldad? La Torá, hermanos. Entonces, el mundo quiere libertad. Por alguna razón muy extraña, el mundo socialista en la tierra, las doctrinas socialistas, más que nada en Estados Unidos, por alguna razón incomprensible, odian al cristianismo, odian a la palabra, a la Biblia, pero están coqueteando con el Islam. ¡Qué curioso! No entiendo a qué se deba eso, pero están odiando. Entonces, lo que el mundo quiere es ser libre de la Biblia. Eso es lo que el mundo quiere. Pues no se puede. Yeshua va a venir, hermanos, va a reinar, va a establecer su reino en Jerusalén sobre 1000 años, pero el mundo no va a ser libre. Va a estar bajo su mandato, va a estar bajo su autoridad. No va a haber elecciones. Su reino va a durar 1000 años y no va a ser sometido a consultas populares. Es por eso que al final del milenio, hermanos, al final del milenio, muchos van a odiar a Yeshua. Por eso. Porque ellos van a querer buscar una libertad genuina. Genuina. Pues sí, estará muy bonito, sí estará bien padre, toda la paz y que estamos disfrutando, pero no somos libres. Queremos otro gobernante, queremos otro rey, tenemos derecho, ¿verdad? Entonces por eso que Satanás va a ser suelto, va a engañar a muchos, los va a levantar en armas, yo no sé, con azadones o machetes, yo creo, porque ya no va a haber armas, así como que nucleares, bajo el mandato del Señor no va a existir eso. Entonces, hermanos, no podemos ser libres jamás, porque o somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Yeshua. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Yo no. Mucha gente tiene problemas con eso, yo no. Me siento feliz de ser esclavo de Yeshua. Porque es una esclavitud que hemos elegido. Es un privilegio enorme. Les digo una cosa, yo no me quiero mandar yo solo, yo necesito que Él me mande a mí. Yo no puedo mandarme solo. Yo no soy lo suficientemente justo, ni sabio, ni santo para dirigir mi vida yo solo y mantenerme en el camino correcto. No puedo, lo necesito a Él. Necesito que Él me dirija, que Él tome el control. Y esto no pensaba decirlo, pero viene a mi mente, a mi corazón. Y es el hecho de que para los hijos, hermanos, bueno, al menos ese es el plan de Dios. Ese es el diseño de Yahweh. Que para los hijos ese control Yahweh lo ejerce a través de los padres. Y por eso es que muchas veces, por eso es que Yahweh, hermanos, toma el deshonrar a los padres de una forma tan seria que manda en la Torá apedrear al que deshonre a los padres. Porque Yahweh a los hijos, a los menores, se manifiesta y les habla y les dirige sus vidas a través de los papás. Entonces los papás son los representantes de Yahweh para los hijos.
¿Ok? Entonces, deshonrar a los padres. Por eso es que en los 10 mandamientos se ha dicho que tenemos 5 mandamientos hacia arriba y 5 mandamientos hacia los lados. 5 tienen que ver en nuestra relación con Dios y 5 tienen que ver en nuestra relación con los semejantes. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de ti, es hacia arriba. Número 2, no te harás imágenes ni las honrarás. Bueno, yo soy Yahweh tu Dios, ¿verdad? No tendrás dioses. Número 2, no te harás imágenes ni las honrarás, es hacia arriba, ¿verdad? Número 3, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, ¿hacia dónde es? Hacia arriba. Número 4, te acordarás del día de reposo para santificarlo, ¿hacia dónde es? Hacia arriba. Número 5, honra a tu padre y a tu madre, ¿hacia dónde es? Hacia arriba. No es hacia un lado, es hacia arriba. Porque ellos son los representantes de Dios en tu vida. ¿Ok? Los otros 5 son hacia un lado. ¿Verdad? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no adulterarás. Es hacia un lado. Pero los primeros 5 es hacia arriba. Si tú como... ¿A quién está dando el mandamiento? ¿A quién está dando el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. A los hijos. ¿Dónde pones a los papás? ¿A un lado tuyo? No, es arriba. ¿Verdad? Entonces 5 mandamientos son hacia arriba y 5 hacia un lado.